oyentes, bienvenidos una vez más a Signos Vitales, el espacio para conversar de salud y bienestar. Hoy hablaremos de un tema muy importante y es que en la juventud ahora se ve muy común el uso del cigarrillo electrónico. Hablaremos entonces del vapor, la regulación y también cómo ese se ha convertido en una adicción. Nos acompaña Elena Estrada Fernández, ella es médica ruralita que nos estará indicando cómo podemos nosotros identificar que ya estamos siendo adictos del vapor y también cuáles son esos consejos y recomendaciones para evitar precisamente caer en el consumo de este cigarrillo electrónico. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias, hola a todos. En primer lugar, gracias a UPAM por la invitación. Este es un tema que hoy en día ha cobrado gran importancia ya que es un problema de salud pública y cada vez vemos el uso de estos dispositivos con más frecuencia, sobre todo en la población de los jóvenes. Y por tanto, pues creo que es de gran importancia generar conciencia para que seamos o sepamos que el uso de los cigarrillos electrónicos o de los vapers no es inocuo como muchas personas creen. Bueno, entonces expliquémosle a los televidentes en detalle qué es el vapor, cuáles son sus características. Claro que sí. Entonces, los vapers o cigarrillos electrónicos son unos aparatos operados por batería que calientan un líquido que generalmente contiene nicotina a diferentes concentraciones y esta es evaporada y las personas pues inhalan el aerosol que este produce. Generalmente dentro de sus componentes tenemos la nicotina, aunque no en todos los casos, y la podemos encontrar desde concentraciones pequeñas hasta concentraciones elevadas. También tenemos los humectantes como el glicerol y el polietilenglicol, que son los que mantienen como este líquido en su forma líquida y que también pueden tener consecuencias para la salud. En otros casos podemos encontrar productos derivados de la marihuana como THC e incluso podemos encontrar algunos metales y otras sustancias que también encontramos en los cigarrillos tradicionales o cigarrillos de combustión. Bueno, estos elementos también tienen unas características distintas. Hablemos un poquitico también de cuáles son esos tipos de vapor que se vienen identificando ya en el mercado. Listo, entonces desde el advenimiento de los vapers hemos tenido diferentes generaciones de aparatos. Estos vapers se generaron más o menos en el 2003 y desde esa época han venido evolucionando. Tenemos entonces los vapers de primera generación que en su forma son parecidas a los cigarrillos tradicionales. Estos generalmente son desechables, cuando se acaba su aerosol las personas ya los pueden desechar. También tenemos los de segunda generación que vienen tanto en forma como de lapicito como en forma de tanque y estos ya contienen cartuchos recargables y por tanto tienen una vida media y un uso más prolongado. Los de tercera generación son parecidos a los de segunda, pero estos los utilizan usuarios un poquito más avanzados. Estos pueden tener baterías con vida media más larga o incluso alteraciones como en el sistema de calentamiento que los hacen incluso más nocivos. Los de cuarta generación, hay varios representantes en el mercado, los más famosos son los Juuls. Estos contienen unos cartuchos en forma de pod y son muy atractivos para los jóvenes porque se parecen a dispositivos USB, son coloridos y contienen diferentes saborizantes y por tanto pues tienen un atractivo comercial muy grande. Usted está hablando en este momento de los sabores. Los sabores implican también en esos componentes, generan unas contraindicaciones también distintas. Entonces los saborizantes se ha visto que también pueden tener consecuencias nocivas para la salud, sobre todo los que tienen sabor a cereza, que se ha visto que su componente puede incluso generar irritación de la vía aérea por sí sola. Bueno, también es importante identificar que durante los años nos han dicho es que fumar es malo, fumar es nocivo para la salud, ahora que estamos hablando del cigarrillo electrónico. Hagamos un poquitico de diferencia entre el cigarrillo que normalmente hemos conocido, el tabaco, y ahora este electrónico que ya viene existiendo hace tiempo, pero que se ha notado más su uso durante los últimos años. En cuanto a esto, pues quisiera aclarar que muchas de las compañías que hoy en día producen los vaporizadores fueron adquiridas por las grandes multinacionales tabaqueras. Entonces es importante mencionar que también son o hemos sido víctimas del marketing porque, como dice Cristina, nos lo han vendido como productos que no tienen consecuencias para la salud.
Y si bien se sabe hoy en día que no son tan dañinos como el cigarrillo tradicional, dentro de sus componentes sí hay agentes que incluso pueden generar cáncer. Digamos que la diferencia más grande radica en la combustión, porque los cigarrillos tradicionales o de tabaco funcionan mediante la quema o la combustión de ese tabaco, que es la hoja que contiene la nicotina, y digamos que los efectos dañinos no solo vienen por el lado de la nicotina, sino también de ese humo que contiene, por ejemplo, componentes de hidrocarburo, nitrosaminas y otros químicos y toxinas que pueden dañar la vía aérea y todo el aparato pues, respiratorio. Bueno, especifiquemos más sobre estos daños que se vienen dando por el consumo de este también. Es esa precaución que la gente debe tener, es el componente interno también puede causar quemaduras, lesiones. Claro que sí, entonces creo que es como más práctico que vayamos, por así decirlo, desglosando estos componentes y qué puede generarse a partir de cada uno. Como ya les mencioné, no en todos los casos contienen nicotina, pero la nicotina por sí sola tiene consecuencias tanto en el sistema nervioso central como cardiovasculares. La nicotina es una sustancia que genera sentimientos como de placer, pero son sentimientos de placer o emociones como muy efímeras, entonces momentáneas, exacto, entonces eso va generando una dependencia o un craving porque entonces la nicotina libera esa dopamina, la dopamina es una sustancia con una vida media muy corta y una vez se acaba, que se acaba rápidamente, la queremos volver a sentir ese sentimiento de placer, entonces volvemos a consumir. Y digamos que de ahí viene como la parte de la adicción. Y ya la parte cardiovascular de la nicotina puede aumentar la frecuencia cardíaca y se ha visto que incluso puede aumentar la presión arterial. Entonces estos vapeadores, como son sustancias tan nuevas, no conocemos a largo plazo, pero sí se ha visto que de manera aguda pueden aumentar esa presión arterial y de pronto a futuro pueden ser contribuyentes a desarrollar pues la enfermedad como tal, la hipertensión arterial crónica, que pues tiene unas consecuencias son demasiado catastróficas, o sea, la muerte por enfermedad cardiovascular es la primera causa en el mundo, entonces también por esa parte tenemos que tener precaución. Ahora, en cuanto a los humectantes, por ejemplo, la glicerina o el propilenglicol, se ha visto que cuando estas sustancias se queman o pues se calientan, se transforman en algunos compuestos químicos que pueden generar cáncer. Entonces, digamos que el daño no va solo en la nicotina, porque hay gente que dice que los que no tienen nicotina no son tan dañinos, sino también en los aditivos de los productos. Y otra cosa muy importante a tener en cuenta es que hoy en día encontramos muchos productos adulterados. Verdaderamente no sabemos qué estamos consumiendo, sobre todo cuando los compramos en la calle, y pueden tener metales, otras sustancias, incluso aceites, y todo esto puede generar enfermedad respiratoria y cáncer. Bueno, estamos hablando de enfermedades respiratorias, pero estos elementos también pueden hacer daño a nuestra boca. Claro que sí, todo esto genera irritación de nuestras mucosas y todo eso incluso nos hace más propensos a desarrollar infecciones. Todo ese humo que inhalamos irrita nuestro epitelio respiratorio, que es como esa barrera de protección que tenemos contra los agentes externos y nos hace más susceptibles a desarrollar infecciones respiratorias, por ejemplo, por virus o por agentes irritantes, por ejemplo, como el polvo. Entonces puede exacerbar enfermedades crónicas como el asma o volvernos más propensos a contraer, por ejemplo, el virus del COVID-19. Es decir, personas que están vapeando, se puede identificar, por ejemplo, que mientras están haciendo actividad física, se nota esa diferencia en la resistencia, en el poder respirar bien. Claro que sí. Pues personalmente yo soy parte del grupo poblacional donde más hay incidencia pues de vapeadores, ¿cierto? Que es entre los 18 y los 24 años y puedo decir que tengo muchos amigos que son sanos, no sufren de ninguna enfermedad y tú los ves subiendo una loma, un piso de escaleras y ya están asfixiados y ellos mismos reconocen que consideran lo que les está generando eso es el vapeador. Exacto. El humo o el vapor del vapeador genera también una afectación para las personas que lo rodean, por ejemplo, los niños. Se ha visto que los niños inhalando de segunda mano este humo pueden tener consecuencias, por ejemplo, toxicidad por nicotina, pueden presentar síntomas desde leves hasta severos
y no solo pues por la inhalación, sino también, por ejemplo, si tienen contacto en la piel. Entonces pueden presentar mareos, náuseas, dolores de cabeza, taquicardias, incluso cambios en el estado mental, letargo, convulsiones, consecuencias a nivel metabólico como acidosis láctica y la muerte. Cuando hablamos de vapor también hay un término poco conocido, el EVALI. ¿Qué es? El EVALI, por sus siglas en inglés, es la injuria pulmonar asociada a vapeadores o productos similares. En verdad es una entidad poco conocida porque empezó a ser descrita apenas en el 2019, pero es un grupo variado como de alteraciones pulmonares que se derivan del uso de vapeadores, sobre todo aquellos que contienen THC o tetrahidrocannabinol. Se ha visto que en estos productos hay un aditivo que se llama acetato de vitamina E que puede generar como ese daño pulmonar, aunque todavía no entendemos bien como bajo qué mecanismo fisiopatológico. Y digamos que las alteraciones a nivel pulmonar pueden ser múltiples, desde neumonías, hemorragias alveolares, fibrosis pulmonar, que es algo como parecido a lo que genera el humo de cigarrillo, y dentro de los síntomas podemos tener dificultad para respirar, tos, sea con esputo, sin esputo o incluso con sangre, podemos tener algunas alteraciones metabólicas, podemos estar desaturados, es decir, nos podemos poner morados, como les dije, mucha tos, y hay casos descritos de muertes secundarias a esta enfermedad. Es decir, estos síntomas se relacionan mucho también con el EPOC, que ya son enfermedades mucho más avanzadas. Bueno, ¿Tiene síntomas similares? Sí, tiene síntomas similares. Si bien el EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica secundaria al uso pues prolongado de tabaco que da sobre todo en personas mayores o en aquellos que hayan cocinado por leña, el EVALI pues es similar en lo que la inflamación producida por estos vapeadores también puede generar alteraciones estructurales en los pulmones que impiden que tengamos un intercambio gaseoso adecuado. Bueno, hay algo acá importante, es que normalizamos el hecho de vapear porque el olor es agradable, porque no se genera pues como molestia en el ambiente, pero de pronto esto también genera una contaminación o genera afectaciones para las personas que están alrededor. Como mencioné anteriormente, pues sobre todo los niños son muy susceptibles a inhalar este humo de segunda mano y que eso tenga consecuencias nocivas para la salud. Pero también es muy preocupante eso que tú dices de la normalización, porque es que los vapeadores huelen rico, saben rico, entonces tú puedes estarlo haciendo en cualquier lugar público, incluso en el aula de clase pasa mucho que los niños, y sé de casos, se esconden, por ejemplo, en el morral como agachándose a recoger algo y en verdad están vapeando. Entonces es una cosa que pues las personas están haciendo de manera muy frecuente, a diferencia, por ejemplo, del cigarrillo tradicional que les toca salirse. Porque pues, es más molesto. Exacto, o sea, esto tiene, digamos, o sea, no tiene como castigo social y tampoco es algo que sea tan evidente que lo estás haciendo en el momento. Entonces, si bien se sabe que los vapeadores de por sí no tienen tanta concentración de sustancias malas, a largo plazo el hecho de que lo estén utilizando con tanta frecuencia puede llevar a que sí tenga alteraciones tan graves y tan comunes como las tiene el cigarrillo. Es esto entonces lo que hace que se convierta en un problema de salud pública. Entonces, ¿cómo se hace el tema de la regulación? ¿Quién lo hace? Bueno, esto es un tema muy importante para tratar porque en el siglo pasado se hicieron múltiples campañas desde la Organización Mundial de la Salud y diferentes gobiernos para, digamos, generar conciencia de lo nocivo que era el tabaco, y por eso es que empezamos a ver que las cajetillas venían con, por ejemplo, los anuncios de aborto o de cáncer de pulmón que pueden ser consecuencias del cigarrillo. Y eso pues estaba funcionando y habíamos visto que las personas que fumaban cigarrillos solían ser adultos ya mayores que lo venían haciendo desde hace muchos años y no habían sido capaces de cesar. Pero hoy en día estamos renormalizando el fumar a través de estos cigarrillos electrónicos y ellos pueden ser un puente para que las personas por esa misma dependencia a la nicotina o incluso por ese ritual como de estar metiéndose algo a la boca
prueben el tabaco, el cigarrillo tradicional de combustión y aumente la prevalencia de tabaquismo. Entonces es algo muy preocupante y ya los gobiernos, la FDA en Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud han estado generando políticas para que los gobiernos regulen los lugares en los que se puede fumar cigarrillo electrónico, la publicidad que se le hace y pues que se generen reglas, normas y leyes para evitar que los niños sobre todo entren a este vicio. Bueno, estamos hablando entonces de las regulaciones. Volvamos un poquito a estas afectaciones que puede causar el uso del vapor. Por ejemplo, el tema de la dentadura. Ahorita estábamos hablando, por ejemplo, de que afecta incluso en la boca. Entonces, otras recomendaciones, ¿qué otras cosas se están evidenciando que el vapor puede causar, que puede hacer daño? Bueno, como tú dices, toda esa irritación de la mucosa bucal y de la vía aérea que nos puede predisponer a infecciones. En cuanto a los efectos en los dientes, por lo menos en mi conocimiento no están descritos todavía, pero a futuro podría suceder porque, como hemos mencionado, estos son dispositivos muy nuevos y generalmente en medicina y en salud necesitamos estudiar una enfermedad muchos años para saber sus verdaderas consecuencias. Pero sí, la verdad es algo multifactorial, es algo que puede afectar diferentes sistemas en el cuerpo y es muy diferente, por ejemplo, a fumar cigarrillo porque es que con los vapeadores no sabemos a lo que nos tenemos que atener. Es más incierto los resultados cuando ya son más notorios con el cigarrillo, pero eso no quiere decir, televidentes, que los estamos invitando a vapear, al contrario, estamos generando esa sensibilización de evitar el consumo, de evitar el uso del vape. ¿Cuáles serían entonces esas recomendaciones que se le puede dar a los televidentes precisamente para que no lo utilicen? Bueno, en primer lugar, como dice Cristina, si no lo han probado para fines recreativos, no lo prueben. Hay personas que tienen mayor susceptibilidad por su genética y por otros factores a desarrollar adicciones y uno no sabe que uno sea el de malas y le pase. En segundo lugar, se ha visto que los cigarrillos electrónicos para las personas que ya tienen adicciones al cigarrillo tradicional pueden ser un puente para dejar el vicio del cigarrillo, pero no es la primera línea. Entonces, si ustedes son fumadores en este momento, busquen ayuda, consulten con su médico, porque desde la medicina, desde incluso la psicología, la terapia conductual, hay diferentes alternativas farmacológicas y no farmacológicas para dejar de fumar que no incluyen el uso de cigarrillos electrónicos. Como les mencioné, está la parte de la terapia, también tenemos algunos medicamentos que se pueden ofrecer a los pacientes que les ayudan, digamos, a evitar ese craving, a controlar esa necesidad y además también tenemos alternativas para terapias de reemplazo de nicotina, por ejemplo, chicles, algunas pastillitas o incluso unos parches que nos pueden ayudar a hacer como esa transición. El uso pues de los vapeadores en estos pacientes solo se recomienda, o bueno, no se recomienda, pero solo se opta por esto si las otras terapias no han sido efectivas. Como les mencioné, si bien sí son menos nocivos que el cigarrillo tradicional, según lo que sabemos en este momento, no sabemos a largo plazo lo que pueda pasar, entonces es mejor evitarse y no meterse pues como en una vaca loca que no sabemos qué va a ocurrir. Bueno, usted ahora mencionaba que el tabaco, el consumo de cigarrillo se estaba presentando más como en población adulta y que los vapeadores o las nuevas tecnologías o los nuevos sistemas que están surgiendo ya es más consumida por la juventud. Se ha evidenciado también que incluso los niños sientan esa curiosidad por conocer este producto. Claro que sí, como está tan normalizado y como son productos que son atractivos, que el marketing que les hacen es, digamos, muy llamativo, ¿cierto? Porque vienen en colores bonitos, vienen chiquitos, saben bueno, los niños, bueno, y son fáciles de acceder, o sea, uno a cualquier vendedor ambulante o en cualquier puesto ya puede encontrar estos productos y son económicos, entonces los niños que están en esa época en la que son tan curiosos y son tan susceptibles a la información de su entorno y las redes sociales, pueden caer en esta trampa. Entonces también es muy importante que desde la educación y la conciencia los padres y los adultos les enseñemos que esto pues no es algo recreativo, no es algo para tomar a la ligera y que también seamos conscientes, sobre todo los papás, de que pues son
aparatos fáciles de ocultar, hay unos que se parecen a USBs y a veces en la ignorancia o en la inconsciencia los niños fácilmente pueden tenerlos en la casa y los papás pues ni darse por enterados. Entonces también la educación, obviamente corregir desde el amor, desde la educación y no desde el regaño o desde el castigo, porque los niños pues son muy, digamos, reacios a responder esas medidas. Uno de los motivos para usar el vapor o para usar también el cigarrillo es el tema de la ansiedad, ¿cierto? Esa invitación o cuál sería esa recomendación para que las personas empleen su tiempo de una manera distinta o hagan otras actividades que complementen esa necesidad de tener que estar todo el tiempo con un cigarrillo o con un vapor. Bueno, entonces, como dices tú, una de las razones por las que la gente consume los vaporizadores también es como para calmar la ansiedad, pero la abstinencia también genera ansiedad. Entonces tenemos muchas alternativas de cosas que podemos hacer o actividades que podemos realizar para contrarrestar un poquito como esa sensación de desespero y sentirnos mejor. Primero pues está el ejercicio, cualquiera que la persona disfrute, pero lo importante es mover el cuerpo. Esto no solo pues por el tema de los vaporizadores, sino que a nivel general nos ayuda a prevenir muchas enfermedades, enfermedad cardiovascular, la diabetes, ansiedad, depresión, etcétera. Entonces al menos 150 minutos a la semana es como lo que se recomienda para prevención de enfermedades. Pueden caminar, trotar, montar bicicleta. Aquí en Andes alrededor hay demasiada naturaleza, senderos ecológicos, charcos, entonces la invitación es que busquen algo de actividad física que les guste, que puedan ser adherentes, que puedan compartir con familia y amigos para que lo realicen. Además de eso, hay diferentes ejercicios, por ejemplo, mindfulness, yoga, meditaciones guiadas, que podemos buscar en internet, que podemos realizar desde la comodidad de nuestro hogar, sin gastar dinero, sin gastar mucho tiempo, que también nos pueden generar esas sensaciones de bienestar y ayudarnos, no solo pues en el caso de los vaporizadores, sino para la salud en general. Y es pensar en nuestra salud y en la salud de las personas que nos rodean. Bueno, Claro. hagamos también ya para finalizar esa invitación a los padres de familia, estén pendientes, que están llevando a sus hijos a su casa, para que se den cuenta, bueno, es que estos son elementos que a largo plazo y que desde ya se están empezando a ver esas situaciones problemáticas que generan. Claro, alrededor de este tema hay demasiada desinformación, entonces es entendible que muchos en algún momento de la vida hayamos pensado que no trae consecuencias y por tanto de pronto los padres lo hayan acolitado, lo hayan normalizado, pero lo importante es informarse, salir pues como de esa falta de conciencia y hablar con los niños, hablarles, explicarles. Como les mencioné anteriormente, los niños no responden bien ni al castigo físico ni al regaño, sino al amor, a el hablarles con paciencia y al, digamos, instruirlos en las razones en vez de solo castigar conductas. Bueno, investigar también en internet cuáles son esas complicaciones que se pueden generar con el consumo también del vapor, para que los padres de familia también tengan esos argumentos de explicarle a sus hijos que no es recomendable usarlo. El internet es una herramienta muy útil, ¿cierto? Para bien o para mal, porque por internet nos podemos educar si sabemos dónde buscar la información y qué información creemos, pero también en internet podemos encontrar por todo el tema del marketing, como les mencioné, las multinacionales son las dueñas de estas empresas de vaporizadores, entonces obviamente van a hacer como una apología a su uso. Como un filtro. Sí, entonces es también como saber hacer un filtro de esta información y pues en caso de que tengan dudas, consultar con profesionales en el área de la salud para recibir pues una asesoría como más científicamente correcta y adecuada. Bueno, esa invitación a los andinos, si están presentando una situación de dependencia al cigarrillo, ¿cómo pueden recurrir también al hospital? ¿Qué horarios y cómo pueden entonces recibir esa asesoría? También hago una invitación a todos los andinos a que recuerden que en el hospital tenemos un programa de promoción de la salud y prevención de la enfermedad PIP que está dirigido a los diferentes grupos poblacionales. Entonces tenemos primera infancia, adolescencia, juventud, adultez, tercera edad. Y ustedes tienen todo el derecho de pedir cita, ¿cierto? Y durante esta cita, en caso de que ustedes tengan la necesidad de pedir ayuda o quisieran asesoría, pueden pues como recibir todo este acompañamiento. Bueno, muchas gracias entonces
a Elena Estrada, ella es médica ruralita que se encuentra en el municipio de Andes, por brindarnos esta información y explicarle a los andinos sobre todo el tema del vapor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, televidentes, y a ustedes los invitamos para que sigan en sintonía con Signos Vitales cada semana. Esperamos entonces sigan conectados a nosotros. Hasta pronto.